Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Hermanos, llegado este momento el cual nos ha convocado el Señor para suministrarnos y ministrarnos por su santa palabra, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Jueces. En el libro de los Jueces, capítulo 11, vamos a leer allí en el verso 30. Así que si tiene su Biblia, le invito para el que abra su Biblia en el libro de los Jueces, capítulo 11, y vamos a leer desde el verso 30 en adelante. Y estaremos dando lectura y lo estaremos haciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la bendita, la santa palabra del Señor. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en ofrenda encendida, en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minim, 20 ciudades y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy gran estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí que su hija, que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando la vio, rompió sus vestidos, diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, y yo y mis compañeras. Él entonces dijo: ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté galadita 4 días en el año. Oramos al Señor.
Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, queremos darte gracias porque nos has dado traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Llegado el momento ahora de la exposición de tu palabra, pedimos de ti la iluminación por medio del Espíritu Santo, para que el mensaje nos sea claro, comprensible, Señor, y nos sea dado de ti, Señor, la gracia de la sabiduría como también del entendimiento, para que podamos ir creciendo en el conocimiento de tu voluntad, para que nosotros no caminemos por caminos inciertos, o para que, Señor, no cometamos los errores que hombres, Señor, y mujeres, por no conocer tu voluntad ni tu propósito, Señor, han cometido a lo largo de la historia. Señor, te rogamos de ti que tu palabra sea firme para nosotros en nuestro corazón, Señor, y que derribe todo argumento que se levanta contra el conocimiento de tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos, los tiempos de los jueces eran tiempos muy inciertos. Es más, el libro de los jueces termina diciendo: y por cuanto no había rey sobre la tierra de Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. La nación de Israel tuvo siempre un hombre quien los presidió y que los fue guiando, pero ese hombre era alguien que Dios escogía y levantaba en medio de una generación. Por eso ya Moisés había, como primer profeta de la nación de Israel, anticipadamente habló de que entre los hermanos de los hebreos sería levantado entre ellos un profeta y que a ellos debían oírle. Y así hubieron hombres que instaron a la nación de Israel a oír a los profetas que traían la palabra de Dios y a confiar en la palabra de Dios para que fueran prosperados, como fue el caso del rey Josafat, quien dijo: oíd a los profetas y creed a la palabra de Dios para que seáis prosperados y para que les vaya bien. Pero cuando la palabra de Dios escasea, o cuando aquel que es escogido por el Señor con un propósito determinado no tiene claro el propósito para con el cual fue escogido, entonces le lleva a cometer errores como los que cometió Jefté. Jefté cometió un error, que es hacer un voto a la ligera. La Biblia nos habla de ser más prontos para oír que para hablar. Él debía detenerse para escuchar a Dios y para aprender de Dios. Por eso me llama poderosamente la atención la vida de Manoa, quien es el padre del próximo juez, porque cuando descendió el ángel de Dios para hablarle a su mujer al respecto de un hijo que le habría de nacer, él le dijo, oró a Dios y le dijo: envía nuevamente a ese hombre para que nos dé más indicaciones acerca de cómo criar y acerca de cómo guiar al niño que nos ha de nacer. O sea que era un hombre que en su corazón entendía sus limitaciones y que cuando había un propósito de parte de Dios no debía él anticiparse a hacer como bien le parecía, sino que debía esperar la guía y la dirección de parte de Dios. Siempre que Dios levantaba un juez en la nación de Israel era con un propósito, y que era libertar a la nación de Israel de la opresión de las naciones vecinas. ¿Por qué? Porque había sido escogido para ser un pueblo libre. La nación de Israel es una nación que fue escogida por Dios para ser un pueblo libre. 400 años vivió en esclavitud, pero cuando la sacó Dios, la sacó a la libertad. Por eso les dio el celebrar la Pascua. La palabra Pascua significa un paso a la libertad. Amén. Por eso es que siempre ha sido y siempre será una nación libre la nación de Israel. ¿Por qué? Porque es la nación de Dios. Y los dones como el llamamiento son irrevocables. Dios le dio esa gracia a esta nación y le hizo ese llamado. Y es irrevocable. Lo llamó a ser una nación especial entre las naciones de la tierra y un pueblo libre. Por eso, a pesar de que hubieron reinos y que hubieron imperios y que hubieron gobernadores y que hubieron dictadores que quisieron someter a esta nación, que quisieron apoderarse de esta nación, nunca pudieron progresar y prosperar. Y aún aquellos que quisieron aún aniquilar a esta nación, nunca pudieron progresar y prosperar. Siempre ellos salieron adelante. ¿Por qué? Porque es una nación de Dios.
Pero Jefté no entendía que él era un instrumento tan solo para un propósito de parte de Dios. Y él se veía más bien como quien tenía que hacer la obra, como quien tenía que hacer esa proeza de enfrentar a los amonitas y de salir victorioso. Por eso es que hizo voto con Dios. E hizo voto no conforme a la nación de Israel, porque la nación de Israel nunca hizo pasar por fuego a hombre, mujer alguna. Era más bien una costumbre pagana que tenían las naciones vecinas, de los moabitas, de los amonitas. Ellos hacían pasar a sus hijos por el fuego. Entonces nunca Dios le había requerido hacer pasar por fuego a un hombre o hacer pasar por fuego a una mujer. Entonces él dijo, si me dieres la victoria frente a los amonitas, el primero de los que sale de mi casa. ¿Por qué? Porque él tenía autoridad sobre los de su casa, tenía autoridad sobre su mujer, sobre su hija, tenía autoridad sobre sus criados, sobre sus siervos. La vida le pertenecía al jefe del hogar, al dueño de la casa. Entonces hizo voto, y hizo voto a la ligera y no conforme al mandamiento de Dios. Por eso cuando nosotros hacemos votos para con Dios, es muy probable que nosotros erremos. ¿Por qué? Porque no consiste en lo que nosotros queramos ofrecerle a Dios, sino que consiste en que recibamos. Porque ¿a quién Dios le dio para que tenga que devolverle? ¿Quién le dio a Dios para que Él le tenga que devolver algo al hombre? ¿No es cierto? Siempre todo lo que nosotros recibimos, lo recibimos de Dios. Entonces Dios no espera que nosotros le demos, sino Él espera que nosotros recibamos sus favores, recibamos sus bienes, recibamos sus dones, recibamos su gracia. Por eso cuando el hombre fue creado, formado del polvo de la tierra, fue lo último que formó Dios. Y cuando terminó de formar al hombre, y el hombre abrió sus ojos, ¿qué es lo que encontró? Toda la creación ya. Encontró con las aves del cielo, los peces del mar, los animales, los árboles, las estaciones del año. Se encontró con todo ya creado cuando abrió los ojos el hombre. ¿Por qué? Porque si él no hubiera visto todo creado, hubiera pensado que él tenía que hacer algo todavía. Amén. Entonces, ¿qué es lo que él vio, el hombre, cuando abrió los ojos? A Dios descansando. ¿Qué es lo que Dios quería mostrarle al hombre? Que el hombre es el que tiene que descansar y esperar en el Señor. Por eso Jesús dijo acerca de sí mismo que Él era el Señor del día del descanso. Hoy muchas iglesias lo toman al día de descanso como una ley y como una imposición a que debe cumplirse, pero el día de descanso va más allá de separar un día para el Señor. Amén. Tiene que ver justamente con una actitud de nuestro corazón para con Dios, que no fue justamente la actitud de Jefté. Jefté creyó que él tenía que ofrecerle algo, darle algo a Dios para que Dios le devuelva, para que Dios le retribuya. Así muchas personas sienten que hoy tienen que hacer algo para con Dios, para que Dios les retribuya, para que Dios les devuelva, para que Dios le dé. Por eso en muchos lugares se enseña que si dan 10 van a recibir 100, que si dan 100 van a recibir 1000. Amén. Pero esa enseñanza no es correcta ni es conforme a la palabra del Señor. Porque si nosotros vamos con ese corazón a Dios, lo único que vamos a encontrar es desdicha, es infelicidad. Como lo encontró Jefté. Podía salir cualquiera de la casa de Jefté. Podía salir el anciano más mayor, podría salir cualquiera. Pero oh casualidad, salió su única hija. No tenía más hijos para colmo. No es que tenía 30, 40, 70 hijos, tenía una sola hija. Y no tenía aparte de ella ni hijo ni hija. Y se veía en el compromiso de cumplirlo. Y la hija no lo detuvo, sino hasta por 2 meses para llorar por su virginidad. ¿Por qué? Porque iba a morir sin poder procrear, sin poder tener la dicha y sin poder tener la felicidad de procrear, de tener un hijo. Entonces le dijo, permíteme llorar mi virginidad y luego haz conforme al voto que hiciste para con Dios. No lo impidió siquiera. Entonces, ¿qué le trajo ese voto? Infelicidad.
¿Cuántas personas hoy están creyendo que tienen que hacer algo para recibir de Dios? Y lo único que eso les trae es infelicidad. Cuando nosotros lo que hacemos, lo hacemos por querer cumplir o por una imposición, no nos trae felicidad. Por eso la Biblia dice que Dios bendice al dador alegre, no aquel que da por una imposición, por una obligación, o esperando recibir algo de Dios, sino que Dios bendice a aquel que participa con alegría en aquello para lo cual el Señor lo ha instruido en su corazón. Por eso dice, conforme propusiste en tu corazón, así da. Amén. Y hazlo con alegría. ¿Por qué? Porque Dios bendice al dador alegre. Entonces, hermano querido y hermana querida, los días de los jueces eran días muy inciertos y eran días donde muchos hacían lo que bien les parecía y no siempre lo que ellos hacían les traía felicidad. Lo que Gesté hizo no le trajo felicidad, pero el propósito era firme con él. Dios tenía que librar a la nación de Israel, especialmente a la tribu de Gad, a los de Galat, los tenía que librar y tenía que levantar a un hombre. Y justamente al escogerlo a él, manifestaba a Dios con quién quería glorificarse, a través de quién quería. ¿Por qué? Porque Gesté había sido arrojado de las tierras de Galaad. Sus hermanos le dijeron, no heredará con nosotros el hijo de una ramera. ¿Por qué? Porque su padre la había tenido a él con una ramera. Entonces le dijo, no heredará con nosotros el hijo de una ramera, y lo echaron de las regiones. Y yéndose a otras regiones comenzaron a juntarse con él hombres ociosos, hombres, malos hombres, de mal vivir. Y así comenzó a armar una cuadrilla o un pequeño ejército. Cuando los de Gad vieron que sus enemigos los oprimían, fueron y lo escogieron por caudillo, lo escogieron por comandante. Y él dijo, ¿están seguros que ustedes a mí me escogen, a quienes ustedes mismos echaron? Y ellos dijeron, sí. Y lo hacemos delante de Dios, y si no cumplimos, sea Dios nuestro juez, que te pedimos y que queremos que seas nuestro comandante. Era un hombre vano, era un hombre que es más, mal considerado, de mala reputación, pero le escogieron. Pero por no entender que era escogido para un propósito determinado por Dios y que Dios el que quería que glorificarse, pensó que tenía que ser él. Al pensar que tenía que hacerlo él, entonces hizo votos a la ligera y nunca conforme al propósito de Dios, y le trajo infelicidad. Por eso, hermano, Dios quiere que nosotros recibamos su gracia. Por eso la palabra evangelio significa buena noticia, amén. Una buena noticia. Bendito sea el nombre del Señor. Es más, la palabra evangelio tiene que ver con una proclama de un nuevo César o de un nuevo rey. Es una palabra que justamente usaban los romanos. Cuando sumía un César, hacía una lectura de lo que vendría a ser su política y cómo conduciría a su reino, a su imperio, y los favores y los beneficios que tendrían los ciudadanos de su imperio. Y de ahí es tomado por el Señor Jesucristo, es tomado esta palabra por la iglesia cristiana. ¿Para qué? Para anunciar los beneficios de este nuevo reino que trae este Rey de Reyes. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, siempre Dios ha querido que nosotros creamos en Él, que esperemos en Él y que recibamos de Él. Y no es que nunca pidió nada de nosotros. Es más, quienes tuvieron entendimiento de estas cosas, como por ejemplo lo tuvo el salmista David, dijo, ¿qué es el hombre? O el hijo del hombre para que hagas memoria de él, cuando comprendió. Cuando el apóstol Pablo comprendió el plan y el propósito de Dios, cómo todos fueron encerrados en desobediencia para hacer misericordia para con todos, dijo, cuán insondable, cuán maravilloso es, son incontables tus maravillas.
al ver cómo Dios todo lo había hecho y había encerrado a todos bajo desobediencia para hacer misericordia de todos, comprendiendo que todo lo que vivió y viven los hombres, lo viven a causa de ¿qué? De un solo propósito, que Dios quiere hacer misericordia. Quiere manifestar su misericordia, quiere manifestar su gracia. Amén. Entonces, hermano querido, nosotros no debemos apresurarnos para hacer votos con Dios, ni debemos apresurarnos para hacer promesas a Dios, para que esto no nos traiga infelicidad. Pero sí debemos descubrir las promesas del Señor. La Biblia contiene más de 1500 promesas para nuestra vida. Amén. Que están ahí para que nosotros las descubramos. Y Dios no es hombre ni hijo de hombre para prometer y no cumplir. Entonces, hermano querido, más que nosotros hacer promesas y hacer votos con Dios, debiéramos descubrir todas las promesas que son de Dios para con nosotros y que tienen cumplimiento por medio del Señor Jesucristo y que justamente son para la iglesia. Por eso dice que todas las promesas de Dios son un sí y un amén por medio del Señor Jesucristo y a través nuestro. Pero esos días eran días difíciles. ¿Por qué? Porque no había quien presidiera, no había quien enseñara, no había quien guiara a la nación de Israel. Y muchas veces Dios escogía a lo más vil, como el caso de Jefté, que era un hombre sin reputación alguna, pero para manifestar que era él el que daba la victoria, para manifestar que era él el que iba a ser glorificado. Y los hombres muchas veces no entendiendo este propósito, no entendiéndole a Dios, no conociéndole a Dios, se apresuraban a hacer votos, como lo fue el caso de Jefté, que ese voto no le trajo felicidad. Tuvo una gran victoria para la cual podía disfrutarla. Tuvo una gran victoria, 20 ciudades arrasó con el favor de Dios, con un pequeño ejército, porque la mano de Dios estaba sobre él y el Espíritu de Dios había venido sobre él. Podía haberlo disfrutado, podía haber sido la bendición completa para su vida, pero se tuvo que apresurar, pensando en que él era el que tenía que hacer. Hizo voto con Dios diciendo: el primero que salga de mi casa, a este le ofreceré en holocausto. O sea, en una ofrenda encendida, le iba a quemar a fuego completamente. Algo que nunca se había practicado, ni nunca Dios había pedido. Entonces, el voto le trajo infelicidad y no le permitió participar de todo el bien de Dios. Cuando nosotros queremos poner de lo nuestro o hacer por nosotros mismos, eso nos trae infelicidad y no nos permite participar de todo el bien de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ponemos de lo nuestro o queremos hacer por nosotros mismos, no hay manera de que no nos encontremos con la desdicha, no hay manera que no nos encontremos con la frustración, no hay manera que no nos encontremos con el fracaso. ¿Por qué? Porque venimos de una naturaleza que está caída, está corrompida por el pecado. Por eso es que no podemos confiar en nosotros, sino que nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Entonces, hermano querido y hermana querida, eran tiempos difíciles aquellos, porque no había quien guiara, no había quien enseñara, ni había quien diera una dirección para sus vidas. Pero la Biblia nos enseña en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, allí en el verso 11, diciendo que el que descendió es el mismo que ascendió. Y el que ascendió dio dones a los hombres, estableciendo él en la iglesia a apóstoles, a profetas, a evangelistas y a pastores, a evangelistas, pastores y maestros para el perfeccionamiento de los santos, a fin de que puedan hacer la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y a la medida y a la estatura del varón perfecto. Hermano querido y hermana querida, para que nosotros podamos vivir una vida de justicia, para que nosotros podamos vivir una vida agradable al Señor y no suframos de la infelicidad como sufrió Jefté, no es cuestión de hacer como nosotros queremos, sino que es cuestión de seguir la guía de la iglesia. Es cuestión de seguir la dirección que nos es dada en la iglesia. Cuando nosotros hacemos como queremos o nos parece, no haremos otra cosa que traer infelicidad a nuestras vidas. Pero cuando nosotros seguimos la guía de la iglesia, la dirección de la iglesia,
que es dada por el Señor, entonces ahí nosotros vamos a ir saliendo victoriosos, aunque esto nos parezca muchas veces incierto o nos confronte con nuestro propio carácter, con nuestra propia naturaleza. Nosotros tenemos que confiar. Amén. ¿Por qué? Porque la iglesia no es una organización de los hombres. La iglesia no es una organización de los hombres, es un organismo vivo, donde todos los miembros bien concertados y unidos entre sí se van ayudando por la actividad propia, de la cual la cabeza de este cuerpo es Cristo Jesús. O sea que hay una dirección perfecta que desciende de la cabeza hacia todos los miembros del cuerpo, para que cada uno de ellos actúe conforme al llamado y al propósito por el cual fue insertado en el cuerpo. Y a ese justamente en la iglesia, en ese cuerpo, donde nosotros tenemos nuestra edificación, donde nosotros tenemos nuestro perfeccionamiento y donde tenemos la perfecta guía y dirección de Dios para una vida de felicidad. Por eso mientras nosotros participamos de la iglesia, mientras nosotros estamos unidos a la iglesia y a la dirección de la iglesia, difícilmente nos equivoquemos. Yo recuerdo hace unos años, hubo unas decisiones de algunos miembros de una congregación, de esta congregación que estaba acá, tomaron una decisión unos miembros, esa decisión nunca la consultaron y aún no miraron siquiera con la escritura. Amén. ¿Por qué? Porque la escritura nos enseña que nosotros no debemos ser deudores. Amén. Nosotros no debemos ser deudores, sino que nosotros tenemos que dar prestado, pero no pedir prestado. Y sacaron entre estos 4 miembros un préstamo. Unos meses uno de ellos pagó, el otro no pagaba y así. Pero era un préstamo grande, lo cual trajo una gran dificultad, llevó a que se perdiera una vivienda de familia. Porque encima cuando sacaron el préstamo, ellos sacaron por un valor, pero firmaron por otro, porque estaban sacando un préstamo con un usurero. Cuando vino la dificultad me trajeron el problema a mí y me manifestaron a mí el problema, pero ya no había para que yo pudiera aconsejar, ni para que pudiera guiar, ni para que pudiera leer en las escrituras al respecto de ello. Entonces ya no había una solución y esto trajo sufrimiento a una familia. Si bien después Dios por su misericordia les ayudó y pudieron salir adelante, pero les trajo sufrimiento. Y eso no solamente les trajo sufrimiento, sino que también les trajo discordia entre estos miembros. Entonces, hermano querido y hermana querida, cuando nosotros hacemos como nos parece, como sentimos, muchas veces he oído, si siento de Dios, lo hago. Si no siento, no lo hago. Si nosotros vivimos de esa manera, no vamos a poder vivir felices. Aun cuando tengamos victorias dadas por Dios, aun cuando tengamos conquistas dadas por el Señor, el vivir de esa manera trae infelicidad. Gesté tenía todo para ser feliz, pero porque hizo como le parecía, como sintió, y se apresuró a hacer votos con Dios, terminó siendo infeliz. Cuando nosotros vivimos de esa manera no vamos a poder ser felices, pero si nosotros vivimos con la guía de Dios, con la dirección de la iglesia, si vivimos meditando en las escrituras y viviendo de una manera que podamos hacer conforme a lo que está escrito, entonces, hermanos, siempre vamos a poder ser felices. Amén. El mismo Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí y en mi palabra, que como yo vencí al mundo, también vosotros venceréis. Por eso, si confiamos en el Señor, si confiamos en la palabra de Dios, nosotros vamos a poder vivir felices. Pero si nos apresuramos en hacer como queremos, como nos parece, vamos a sufrir gran infelicidad y no vamos a poder ser felices. Por eso, hermano, demos gracias al Señor, que el Señor nos permitió conocer la voluntad de Él, que su voluntad es agradable y es perfecta, que le complació revelar a Cristo en nuestras vidas y que nos ha dado participar de la vida de la iglesia para ir teniendo el crecimiento y la edificación conforme al propósito del Señor. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra que llegara a nuestra vida. Señor, podemos mirar por las escrituras que Gesté tenía todo para ser una persona feliz,
porque aun cuando era inmerecedor, porque carecía de reputación, tú lo habías escogido para ser un caudillo, para ser un vencedor entre las filas de la nación de Israel, Señor. Pero por no conocer tu voluntad, ni que eras tú el que tenía el propósito determinado, pensando que era él el que tenía que hacer algo, se apresuró haciendo votos a la ligera y no pudo ser completamente feliz. ¿Por qué? Porque puso de lo suyo, Señor. Porque quiso hacer conforme a su parecer, Señor. Y por eso es que no pudo ser plenamente feliz ni disfrutar de la victoria completa, sino que esto trajo gran infelicidad a su corazón y a su familia por perder su única hija, Señor. Y es por eso, Señor, que de esta enseñanza nosotros aprendemos a que más bien tú quieres que nosotros recibamos y que esperemos en ti y que no nos apresuremos a hacer promesas ni pactos, ni ofrecernos, ni ofrecer nada de lo nuestro, porque no hay nada que nosotros podamos darte a ti, Señor. Sino, mi Dios, que tú quieres bendecirnos con toda dádiva, con todo don perfecto, porque todo lo bueno desciende de lo alto, Señor. Nunca va de esta tierra hacia el cielo, sino que viene del cielo para esta tierra, Señor. Por eso, estando en esta tierra, ¿qué otra cosa podemos hacer que esperar en ti, Señor? Por eso te pedimos, Señor, que no caigamos en los errores de Jefté y que podamos disfrutar de la bendición plena del Evangelio, Señor, no apresurándonos a hacer nada por nosotros mismos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,